sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, los estoy saludando en el nombre de Jesús, a todos los hermanos, a cada amigo que nos acompaña en esta mañana. Ha escogido el mejor lugar. Es una bendición y estamos agradecidos con Dios, porque somos una iglesia bendecida por su gracia, porque por ella estamos aquí hoy, adorándolo, dándole la honra, reconociéndole que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es merecedor de toda honra y toda gloria. Amén. Bueno, vamos a presentarnos delante de Él, vamos a decirle al Señor que agradecemos la oportunidad, el privilegio, porque es un privilegio que Él nos permite, de hoy estar aquí, de servirle, de venir a adorarle, de venir a reconocer su grandeza. Vamos a elevar una oración y vamos a presentarnos delante de Él. Alce su voz y denle gracias a Dios. Dios todopoderoso, maravilloso eres tú, Señor. Alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre santo, Señor. Oh Rey maravilloso, gracias, Señor. Gracias por este privilegio, Jesús, que tú nos permites una vez más de estar delante de tu presencia, Señor, para adorarte, para glorificarte, Señor, para exaltarte, para reconocerte, Dios. Aquí estamos, Señor, reconociendo nuestra condición, Señor, que estamos necesitados de ti, oh Dios. Reconocemos que tú eres el Dios todopoderoso, maravilloso, Señor. Ahora te rogamos, Señor, tu bendición, Señor, que seas tú asistiéndonos con tu presencia, Señor. Oh, rogamos, Señor, que tú nos bendigas, Señor, que queremos, Señor, darte la honra, la gloria, Dios maravilloso. Tú eres poderoso, Señor. Solo tú eres digno y merecedor de toda honra y gloria, Señor. Aquí estamos unidos en un mismo sentir, Señor, para adorarte. Oh Dios, gracias, Señor Jesús, gracias. Vamos a seguir adorando a este Dios maravilloso. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a adorarle con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, porque a eso hemos sido llamados, para adorar a Dios, para engrandecerle, para reconocerle. Oh, santo, aleluya, maravilloso Dios. Poderoso eres, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Glorificado sea, Señor. Gracias, Señor. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 4. Vamos a leer. Mateo 4 ¿Ya todos lo tienen? Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Fuimos escogidos para adorar al Señor, para servirle, porque es una bendición cuando le servimos a Él. Vamos a seguir adorando a ese Dios poderoso. Gloria al nombre de Jesús. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. Aleluya, aleluya. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. As the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now in victory. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. María, aleluya, hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Cantaré, danzaré en tu presencia hasta que regreses.
está. Que se escuche esta mañana. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre de Eres la Jesús. luz que brilló en Gloria al las nombre de Jesús. tinieblas. Aleluya. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Esta mañana, solo tú eres digno, Señor. Eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor, adorarte, vine a mostrarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether holy, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether
altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Nunca sabré cuánto gozo ver mi humanidad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto gozo ver mi humanidad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto gozo ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine. Que se escuche esta mañana. Mi Jesús. Que solo tú eres mi Dios. Señor. Aleluya. Aquí venimos a adorarte, Señor. Solo tú eres digno, eres asombroso. Asombroso eres, maravilloso. Eres especial. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. De toda alabanza, Señor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Oh, maravilloso, aleluya. Oh, santo, solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres grande, merecedor, Señor, de nuestra adoración. Aleluya. Aleluya, aleluya. Cuán grande eres, Dios. Aleluya, aleluya. Santo tú eres, Señor. Aleluya, aleluya. Santo tú eres, Señor. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Santo tú eres, Jesús. Santo. En mi angustia yo clamé a ti. Señor, santo, maravilloso. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Santo tú eres, Te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron, dígalo
esta mañana. Las cadenas les fueron Aleluya, Dios quitadas. está aquí en esta Así mañana. quiero adorarte. Y si Pablo y Silas se adoraron y las cadenas les fueron Chains are broken this quitadas, morning. así quiero adorarte. We want to worship God. Amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. El Señor está aquí esta mañana. Aleluya. Aleluya, sí, sí.
el que pelea mis batallas. Tengo a Jesús el que mueve las montañas. Tengo mi amado, tengo mi amado, tengo mi amado. Tengo Jesús el que pelea mis batallas. Tengo Jesús el que mueve las montañas. Tengo mi amado, tengo mi amado, tengo mi amado. Está aquí con nosotros, aleluya, 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 aleluya. Tu presencia está aquí con nosotros, aleluya, aleluya. Oh, santo, maravilloso eres tú, Señor. Maravilloso es tu presencia, Señor. Tu presencia es lo más hermoso, Jesús. Gloria al nombre de Jesús, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo, maravilloso eres, Señor. Gracias porque te has dejado sentir, Jesús. Maravilloso, santo, maravilloso Dios. Santo eres Jesús. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, pueden ponerse cómodos. Vamos a escuchar un video, un informe misionero. Y yo los dejo en compañía de nuestro pastor. Que mi Dios me les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. God bless you everyone. Amen. God bless you, brother and sister. Today we have visited our brothers and sisters to Canada, to United States. We are very happy with your visit. Amen. 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 Dios les bendiga a todos. Qué bueno tenerles, hermanos, hermanas, amigos que están con nosotros. Es una bendición muy grande volverles a ver, estar con ustedes, compartir la adoración a Dios. Yo no sé si usted siente aquí la presencia de Dios. Amén. Hermano, aquí se siente la presencia de Dios. Yo no sé si usted siente el Espíritu Santo aquí moverse, pero aquí se mueve el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a nuestros hermanos de alabanza. De verdad que nos inspiran, ¿verdad que sí? Que Dios los guarde, porque créame que el enemigo también los busca. Ellos son los que nos ayudan, nos abren este momento de adoración. Y aquí se siente la presencia de Dios. Mire, hermano y amigo, hay personas que vienen aquí a la iglesia, al templo, y me han dicho: pastor, yo he ido a muchos lugares de reunión de culto en Aruba, pero yo no siento lo que siento aquí. Y es que, hermano, aquí se mueve el Espíritu Santo de Dios. Aquí se mueve el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a ver un informe misionero. Cada segundo domingo de mes nosotros tenemos día misionero. Y vamos a ver un video de cómo va la obra misionera. Este año 2023, el año pasado, perdón, hubo algunos cambios en las misiones en diferentes países
Y este año 2024 vienen otros cambios en otros países. Así que, hermanos, que Dios nos ayude y que la obra de Dios siga adelante. Amén. Vamos a ver el informe misionero. El Departamento de Misiones Extranjeras cierra el año 2023 lleno de agradecimiento con nuestro Dios por todos los logros obtenidos en este periodo. Asimismo, queremos agradecer a los misioneros y sus familias que hasta el año 2023 sirvieron al Señor en los países que fueron enviados. El misionero Rafael Gómez y su familia trabajaron en el país de Trinidad y Tobago. El misionero Ernesto Rivas y su familia trabajaron en el país de Haití. El misionero Juan Carlos Soto y su esposa, familia que trabajó en el país de Guinea Ecuatorial. Misionero Gustavo Rivera y su familia trabajaron en el país de Paraguay. Pastor Alfredo Maestre y su esposa Piedad Cuello, familia encargada de la obra en el país de Israel. Pastor Rodolfo Sabogal y familia encargados de la obra en Austria. El Señor les recompense su ardua labor y esfuerzo al dejar sus familias, su tierra y su país para llevar el Evangelio a otros. Sabemos que el esfuerzo no ha sido en vano y su legado seguirá dando frutos. Nos alegra también presentarles a los misioneros enviados durante el año 2023. Misionero Ernesto Rivas y familia, enviados al país de Guinea Ecuatorial. Misionero Carlos Pérez Paternina y familia, enviados al país de Israel. Misionero Freddy Mosquera y esposa, enviados al país de Trinidad y Tobago. Misionero Miguel Ángel Lozano y familia, enviados al país de Paraguay. Misionero José Aldever Duque y esposa, enviados al país de Martinica. El consistorio de ancianos aprobó la apertura de la obra misionera en Dinamarca por parte de la Iglesia en España. Al escuchar el nombre de Dinamarca, inmediatamente recordamos a nuestro misionero, el hermano Larsen, quien nació en este país, y esto nos causa gran emoción. Ahora nosotros, quienes recibimos el Evangelio por boca de un misionero danés, iremos a llevarlo allá. A este bello país de Dinamarca fue enviado el misionero Guillermo Alzate y su familia por parte de la Iglesia en España, quien a su vez también envió en el año 2023 al país de Austria al misionero John Anderson Pavón y su familia. El trabajo en la obra de Dios no se detiene y para el año 2024 nuevos cambios se darán en algunos países misioneros. Del país de Panamá regresará el misionero José Martínez y su familia. Del país de Guinea-Bissau regresará el misionero Manuel Cassiani y su esposa. Del país de Tanzania regresará el misionero Alberto Pinto y su familia. En el año 2024 celebramos 65 años de misiones extranjeras y a esta alegría queremos añadir la emoción que nos inunda por nuestro nuevo proyecto misionero para Sudáfrica, aprobado por el Consistorio de Ancianos para el año 2024, llegando así a 42 países donde haremos presencia. Sudáfrica, situada en el sur de África, tiene una superficie de 1.219.090 kilómetros cuadrados, con una población de 60.604.000 personas y es un país muy poblado. Presenta una moderada densidad de población, 50 habitantes por kilómetro cuadrado. El hermano Rafael Gómez y familia se encuentran en proceso de documentación para llevar el mensaje salvador a los sudafricanos. El año 2024 será un año para celebrar los 65 años de misiones extranjeras. Dios ha sido fiel y siempre lo será. Seguiremos trabajando con el propósito de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. A todos nuestros directivos en Colombia, al pastorado y a la Iglesia del Señor, les envío un saludo fuerte, muy caluroso en el nombre del Señor. Les agradezco todo su apoyo que brindaron a las misiones durante este 2023. Y para el 2024, la obra misionera en Sudáfrica se establece. Nuestro hermano Rafael Gómez y su familia viaja ahora en enero como nuestro misionero a ese importante país de la África.
Rogamos sus oraciones también por el hermano Guillermo Alzate, que fue establecido, posesionado como misionero en Dinamarca. Y también sus oraciones por el hermano Guillermo Rátiva, que va a Panamá, hermano Danilo Barrera a Tanzania, hermano Olimpo Coneo a Guinea-Bissau. Les deseo un año 2024 lleno, pero muy lleno, de las más ricas bendiciones del Señor. Gracias por haber apoyado las misiones. Y no olvidemos que la meta es hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. ¿A cuánto nos da alegría esto? Gloria a Dios. A mí me llena de alegría. Es una tremenda bendición, hermanos, que la iglesia del Señor siga adelante haciendo misión. Nuestra iglesia tiene 87 años de haberse establecido en Colombia. El misionero era un ciudadano danés, vivía en Canadá y llevó el evangelio a Colombia. En el año 37, cuando en Colombia la situación de vida, de salud, de pobreza, de tantas cosas era tan difíciles, pero un hombre renunció a la comodidad de vivir en el Canadá para ir a Colombia. En Colombia murió su esposa, y cuando lo llamaron del Canadá y le dijeron regrese a su país, hermano Larsen, él les mandó una nota, porque no había teléfonos inteligentes como hoy. Era vía telegrama, vía barco en ese tiempo, ni telegrama, era vía carta por barco, demoraba meses. Él les mandó a decir: un soldado ha muerto en la batalla, manden otro soldado a reemplazar. Esos hombres son los que han hecho posible que el evangelio esté cruzando fronteras. Amén. Amén. Y hermanos, quizá la economía de Colombia no es muy fuerte. Para los hermanos americanos, canadienses y otros, $1 de su país, $1 americano cuesta en Colombia en este momento 3.900 pesos de Colombia. Así que para nosotros tener $1 americano Jesús invita, espera su venida. Misa Jesús invita, espera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Jesús invita, espera su venida. Misa Jesús invita, espera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios a un buen Dios, alabé. Dios a un buen Dios, proclamé. Dios a un buen Dios, alabé. Dios a un buen Dios, proclamé. El agisame sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. El agisame sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, cosiñoras y panos.
Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, cocinhoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. É muralha baixa, bom, é muralha baixa, bom, é muralha baixa, bom, la nossa la vê. É muralha baixa, bom, é muralha baixa, bom, é muralha baixa, bom, la nossa la vê. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma dura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma dura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Un pecador, me vai cerca Jesús. Perdinas curva su cruz, su amor ana mi luz. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma dura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Viva un cruz, mi buen Señor, su sangre derrama para el pobre pecador, na quien él la salva. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma dura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Avesse morto cu poder, nascelo guardo alza. Confiad en jeta mi placer, mi no lo teme más. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn.
abrir, nos está guardando, guardando ribabo, nos grapavo spiritu, vini ribanos, e tu ma buon lugar, nos está llamando, sendi candela y vini, nabo pueblo, nos entregamos y nos adornamos, nos vida, oh para siempre, nos está llamando, enciende candela y vini, nabo pueblo, nos entregamos y nos adornamos, nos vida, oh para siempre. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. ¿Han encontrado todos? Amén. Dice la palabra de Dios: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, ¿qué le respondió? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo que la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió, ¿qué le respondió?
Señor, todos, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias. Bendícenos con tu palabra en esta noche. Ayúdame a predicar tu palabra, Dios. Llevarla con respeto, con temor, con temblor. Pero ayuda a tu iglesia a recibirla, a entenderla, a comprenderla, Dios, a guardarla. En el nombre de Jesús, oh Dios, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, tomen asiento, tengan la bondad. Todo este mes de enero vamos a hablar acerca del servicio a Dios. ¿De qué estamos hablando? De servir a Dios. Todo este mes estamos hablando de servir a Dios. Repita conmigo el título del mensaje hoy: el mundo te necesita. Dígale a la persona que está a su lado: el mundo te necesita. Por favor, dígaselo, dígaselo. Hermana Alba, mire ahí al ladito suyo y dígale al hermano: el mundo te necesita. Hermano Andrés, dígaselo a alguien. Hermana Margie, dígale a alguien: el mundo te necesita. Hermanos y amigos, para nadie es un secreto que el mundo está en crisis. Para nadie. Se han perdido los valores, ¿verdad? Hoy en el mundo se promueven los antivalores. Eso quiere decir que ya no se promueve la fe, se niega la fe. Ya no se defiende la familia, se cuestiona la familia. Ya no se defiende el amor entre un hombre y una mujer. Ahora se ataca el amor entre un hombre y una mujer. Eso quiere decir que el mundo está en crisis. Se promueve el pecado. Se hace apología y defensa del pecado y no de la fe. Se busca hoy en día sacar a Dios del escenario. Ya Dios no ocupa el lugar que ocupaba antes en los países, en los gobiernos, en la constitución de los países. Ya Dios no ocupa ese lugar. Ya no se enseña a Dios en las escuelas y colegios. Se dice que hay que darle libertad a los hijos y a los niños que crean lo que quieran. Cuando yo era un niño, mis padres, yo tenía 7 años, y a la edad de 6 años mis padres conocieron el Evangelio. Entonces, cuando mis padres conocieron el Evangelio, me enseñaron que uno ya no participaba de la religión tradicional ni se hacía poner la cruz, la ceniza que le colocan en nuestros países a la gente. Y yo era un niño de 2º año de primaria, con 7 años, y tenía un profesor en Cali de apellido Mosquera, como 2 metros y algo medía, grande, y yo un niño. Y dijo: hoy es día de ir a ponerse la santa ceniza. Porque aunque era equivocado, pero nos enseñaban a que hubiese un temor a Dios. Lo enseñaban en las escuelas. Y yo dije: Dios, yo no me puedo hacer poner eso ya. Yo ya soy cristiano, tenía 7 años. Así que dije: me voy a planear algo, pero yo no puedo hacer eso mañana. ¿Y sabe qué hice? Invité un grupo de amigos. Cuando dijeron: todos nos vamos a ponerse la ceniza, yo invité un grupo de niños: vámonos al parque que está allí. Y me llevé como 12 niños del salón mío. Yo quería defenderme yo y necesitaba unos cómplices. Y me los llevé. Cuando volvimos,
todos los del salón, los otros niños tenían la cruz aquí puesta de la Santa Ceniza que llaman. Y llego yo con 12 niños y el rector, era el rector, el profesor de segundo grado de primaria nos dijo: ustedes se me quedan aquí. ¿Y sabe qué hizo ese señor? En ese tiempo le daban a uno con un palo largo, lo llamábamos una regla. Y ese señor me tomó la mano. Mano Jorge, présteme su mano acá, por favor. Extiéndala así. Me tomó la mano, me dobló los dedos hacia atrás y me dijo: extiéndame la mano así. Y la giró acá y levantó la regla y me pegó un reglazo. Gracias. Hermanos, pero ¿sabe por qué lo hizo? Aunque era equivocado, en ese tiempo todavía se enseñaba religión y la importancia de la fe en las escuelas, aunque era equivocado, pero nos castigaban incluso por no ir a un acto de eso. Hoy el mundo no quiere saber de Dios. Y eso a usted y a mí nos plantea un desafío, hermanos. Y la pregunta que yo tengo que hacerme es, y yo quiero decirle algo esta mañana, usted y yo debemos hacernos una pregunta. El mundo me necesita. ¿Cuál es mi lugar entonces en el mundo? ¿Cuál es tu lugar, Andrés, Chantal, Jason, Miguel Ángel, Alba, José, Felipe, Mari? ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Nosotros necesitamos entender nuestro lugar en el mundo, porque el mundo está en crisis, iglesia del Señor. Problemas de todos los tipos. Problemas de todos los tipos. La Biblia dice en Apocalipsis 12:12 que hay de los moradores de la tierra. Porque el diablo, leámoslo todos por favor, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene, eso no se nos puede olvidar. Hermano que está aquí, amigo, el diablo ha salido con gran ira a engañar, a perturbar, a mentir, a destruir a niños, jóvenes y la sociedad y el mundo. Y la pregunta es: ¿y dónde estamos nosotros? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Y cuál es nuestro lugar? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad con el mundo? Amén. Amén. Hermanos, hoy se le hace culto al cuerpo. Y yo les decía en estos días, es muy fácil encontrar una dama yendo 3 veces al gimnasio, pero le queda difícil venir al culto. Es muy fácil que una persona pague una mensualidad muy alta en un gimnasio, pero muy poco pueda dar a la obra de Dios. Y eso tiene que traernos reflexión a los hijos de Dios. Hermano querido, hoy se le hace culto al cuerpo, a la belleza, a la moda y a cosas, yo no digo que no importantes, pero superficiales. La pregunta es: ¿cuál es mi lugar en un mundo en crisis? La pregunta es: ¿cuál es mi lugar en medio de la necesidad de un mundo que me necesita? ¿Cuál es mi lugar? Esta semana yo venía de Colombia, el viernes llegué. Me encontré una frase en el avión que decía, escúchela: me senté en la salida de emergencia. Siempre me he sentado en la salida, cada que puedo sentarme en la salida de emergencia me gusta, pero porque no tengo gente al frente, es más amplio, todo eso. Pero me encontré una frase que decía: usted es una persona vital para la seguridad de este vuelo. Entonces me abroché el cinturón y dije: Dios mío, yo cada que me siento aquí como que me relajo, pero esta silla no es para relajarse.
La azafata me preguntó, de hecho yo no iba en esa silla, fue alguien que iba en esa silla y me dijo, Señor, cambiamos. Es que yo no sirvo para ese lugar. Y yo le dije, bueno, yo me voy allá. Pero encontré la frase que decía, usted es una persona importante para la seguridad de este vuelo. Yo no sé si usted se ha sentado alguna vez en la salida de emergencia y se relaja. Pues a mí me pasaba hasta este último viaje. Tomé las instrucciones. La señora dijo, por favor lean las instrucciones. Y dije, voy a leerlas. Y me encontré estas instrucciones del que se sienta en la salida de emergencia. Número 1, debe usted estar dispuesto a ayudar en caso de cualquier necesidad. Y yo dije, caramba. Número 2, usted debe hablar el mismo idioma que hablan las azafatas y el grupo que dirige el vuelo. Y dije, ay Dios mío. Número 3, usted debe ser una persona con capacidad de guiar a otros. Y número 4, me encontré otra que decía, usted debe ser una persona con capacidad de ser dirigido y de dirigir a otros. En otras palabras, hermanos, solo una persona que reúna estas características podrá sentarse en una salida de emergencia. Además de que decía por ahí otra que decía, tiene que tener fuerza para abrir la puerta de emergencia. Y de razón la muchacha que cambió conmigo me dijo que cambiemos porque era delgadita. Y cuando yo vi la puerta y leí la instrucción dije, ella no podía abrir esa puerta. Así que, hermanos queridos, uno piensa que hay lugares que no tienen significado y tienen mucho significado. Yo entendí que no me puedo volver a sentar en una salida de emergencia a no ser que vaya a asumir mi responsabilidad en ese lugar. Pues yo quiero decirle a usted como cristiano, hermano querido, con el amor del Señor y con el respeto que usted me merece, ser un cristiano, ser un hijo de Dios, estar en el templo, haber recibido el bautismo en el nombre de Jesucristo, haber sido sellado con el poder del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, es una gran responsabilidad ante el mundo, ante nuestra familia y ante la sociedad. Amén. Hermano querido, déjeme usar el ejemplo de la frase que me encontré y cambiarle esa frase a nosotros hoy. La frase decía, usted es una persona vital para la seguridad de este vuelo. Déjeme traerle esa frase de otra manera para nosotros los cristianos. Usted es una persona vital, importante para el cambio de su familia. ¿Sí me entendieron? Usted es una persona importantísima para el cambio en su familia. Para la iglesia, su comportamiento es muy importante. Para la sociedad en que vivimos, usted es una persona que su comportamiento ayuda o destruye. Para el mundo en el que vivimos, usted y yo somos muy importantes. No sé si me entendieron. Es importante que usted y yo entendamos que no estamos aquí para vivir cómodos. Si el Dios del cielo se ocupó de llamarlo a usted y hacerlo su hijo y le dio su nombre, ¿sabe qué dice la Biblia? Que el nombre de Jesús es el nombre más grande que existe, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y es el único nombre en el que hay perdón de pecados. ¿Sabe a quién le invocaron ese nombre?
Póngase la mano aquí. Me invocaron el nombre más grande que existe. No quedó ahí solamente. Dios nos llenó con el Espíritu Santo. Y algunos podemos a veces pensar, yo pertenezco a la iglesia, estoy bautizado en el nombre de Jesús, sellado con el Espíritu Santo. Y mi meta, ¿cuál es tu meta? Me voy a comprar una Hammer. ¿Y tú qué quieres? Yo, mi sueño es comprarme una Toyota híbrida. Y tu sueño, una casa con piscina. ¿Será que Dios nos llenó, nos bautizó con su nombre y nos llenó con el Espíritu Santo? ¿Para qué se hacían nuestros planes? No hemos entendido el lugar donde estamos sentados. Tú estás puesto, está bien que tengamos el carro de maravilla. Y nos ha bendecido Dios. Porque yo ya no veo los carritos que veía hace 12 años atrás acá. Los ha bendecido Dios a todos. Pero hermano querido, el propósito no era el carro ni la casa con piscina. Dios tiene un plan con usted y Dios sabe que el mundo lo necesita. Dios sabe que la iglesia te necesita. Dios sabe que la persona que está a tu lado te necesita. Amén. Hermano, si tenemos la casa y el carro, de maravilla. Levánteme la mano el que quiera vivir maluco. Ninguno. Viva bien, pero entienda que el mundo le necesita. Y yo quiero invitarle a que usted de hoy en adelante, cuando se pare en el espejo a peinarse, no solo diga, uy, tan linda que amaneció hoy. Hermano joven, cuando se pare en el espejo, no saque. Yo soy padre de hijo varón y de hija mujer. No solo se paren muchachos así. Cuando te pares frente al espejo, hombre o mujer, repite estas palabras todos los días. Yo soy una persona vital para el cambio de mi familia, de la iglesia, de la sociedad y del mundo. Yo quiero dejarle esa frase. Yo leí esa frase a mitad del vuelo y como si me la hubiera dejado Dios, toda la hoja de las instrucciones estaba guardada, pero solo quedó esa frase. Y yo siempre que vengo en un avión traigo un libro y estoy leyendo y descansé un momentico la lectura del libro para descansar la vista cuando me encontré la frase que decía: usted es una persona vital para la seguridad de este vuelo. Hermano, y me marcó esa frase y yo dije, esta frase hay que decirla cada que me mire al espejo en la casa, cada mañana que me levante, cada padre de familia, cada mamá de familia, cada hombre joven de la casa debe mirarse al espejo, arreglarse, pero también decir: yo, William, soy una persona vital para el cambio de mi familia, para el cambio de la iglesia, para el cambio de la sociedad y para el cambio del mundo. Amén. ¿Cuántos la van a repetir todos los días? Cuando usted la entienda, usted saldrá de su casa bien arregladito y bien bonito, pero usted dice: yo tengo una tarea con el mundo. Me tiene que interesar lo que pasa en el mundo. Me tiene que preocupar lo que está sucediendo en el mundo. Yo tengo un lugar en la iglesia, yo tengo que cuidar la iglesia. Yo tengo que cuidar a mis hermanos. Yo tengo que ser ejemplo para mis hermanos. Yo tengo una responsabilidad con la sociedad en la que vivo.
Yo tengo una responsabilidad con el mundo en el que vivo. Amén. Hermano querido, Dios no juega. No crea que Dios dijo, voy a llamar a William para que iba bueno. No, ese no es el plan de Dios. Dios no está en contra que uno viva bueno, pero no crea que Dios nos llamó a la iglesia para que nos olvidemos del mundo. No, el Dios del cielo colocó sus ojos en usted y en mí con un plan, con un propósito. Nos llamó a la iglesia con un propósito. Y a veces no lo entendemos, hermano, y a veces no nos damos cuenta de eso. Y déjeme decirle, al igual que en la silla de emergencia habían unos requisitos, para cumplir los requisitos de ser alguien que ha sido llamado con un propósito, necesito unas características. Y yo le voy a adaptar unas de las mismas recomendaciones del avión a la vida nuestra. Hermanos, para ser esa persona vital en mi familia, y yo quiero hacerle énfasis en eso. Si usted es padre de familia y usted no entiende muchas cosas del caminar con Dios, la vida con Dios, la fe, la santidad, no se las ha tomado en serio, usted no se está dando cuenta que usted es una persona vital en la instrucción y en la formación de su familia. Si usted es madre de familia o esposa y se mira al espejo y solo se arregla bonita, pero no entiende que su comportamiento es fundamental y vital para la formación de sus hijos, para la ayuda de su esposo y para la contribución de la sociedad, usted no habrá entendido su importancia. Así que, hermanos, necesitamos, número uno, tener conciencia de la misión que tenemos. Cuando yo me senté en la silla, vuelvo y le digo, no sabía todas las veces que me sentaba en una silla de emergencia lo importante de ese lugar. Tanto así que me puse a pensar después de que llegué aquí a Aruba, dije, o sea que el día que haya un accidente y el que se sentó aquí lo pueden llevar hasta preso. Porque ¿qué le pregunta a usted la persona, la azafata, cuando usted se sienta en esa silla? ¿Qué le ha dicho? ¿Usted recuerda lo que le ha dicho? Levanten la mano los que se han sentado en sillas de emergencia. Hermano Felipe, hermana Cecilia, hermana. ¿Recuerdan lo que les han dicho? Uno no lo recuerda. ¿Sabe qué le dicen? Señor, usted está dispuesto a colaborar por si llega a suceder algo en caso de emergencia con la salida de la persona. ¿Y uno qué dice a la carrera? Sí. Pues el día que un avión se caiga y usted sea el primero que se voló del avión, le van a decir, a usted tuvieron que decirle que usted tenía que ayudar a la gente. ¿Cómo que usted se tiró y cerró la puerta? Peor, que abra la puerta en el momento que no la debe abrir. Felipe, no. Hermano querido, ¿sabe a cuánto Dios un día les va a preguntar? No entendiste tu lugar. No entendiste. No entendiste tu lugar como hombre de Dios, como mujer de Dios, como padre de familia, como madre, como esposo. No entendiste tu lugar ante la iglesia. No entendiste tu lugar ante la sociedad. No entendiste tu lugar ante el mundo. Hermano, hay gente que critica a la iglesia, ataca a la iglesia, cuestiona tantas cosas. No ha entendido el lugar en la iglesia. La iglesia no es perfecta. Yo como pastor tampoco. Pero nuestro lugar va más allá de señalar, cuestionar, y va mucho más allá. Usted tiene un lugar en la iglesia.
Y hasta que no lo entendamos, no nos daremos cuenta. Tenemos un lugar en la familia, en la sociedad, en el mundo, hermanos. El pasaje que leíamos hace un momento es un pasaje muy bonito. Pedro fue un discípulo de Jesús. Jesús llamó a Pedro. Y Pedro, como buen cristiano que no sabe el lugar que está, como aquel que se sube en el vuelo y no sabe que está sentado en silla de emergencia, Pedro fue un discípulo que cuando la gente empezó a negar a Jesús, Pedro dijo: Jesús, yo Pedro, nunca te voy a negar, yo no. Y Jesús volteó y lo miró y le dijo: ay, Pedrito, antes que el gallo cante, usted me habrá negado 3 veces. Así que llegó el día en que llevaron a Jesús preso para crucificarle. Y cuando llevaron a Jesús preso para crucificarle y la situación se puso difícil y le dijeron a Pedro: hey, tú eres de los que andaba con Jesús. Pedro dijo: yo no, ni lo conozco. Volvieron y le dijeron: tú hablas como él. Y Pedro dijo: escúcheme mi hablar. Yo creo que hasta empezó a maldecir y a insultar para que no se pareciera a Jesús. Y una muchacha le dijo: yo te vi con ellos. Y Pedro dijo: no, yo con ellos ni andaba. Y el gallo cantó y Pedro lloró. Se dio cuenta que había negado a Jesús 3 veces. Pero Jesús fue a la cruz, murió, resucitó. Al tercer día se levantó de entre los muertos. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Se le apareció a sus discípulos a la orilla del mar, porque ya se habían ido otra vez a pescar. Ya se habían olvidado del compromiso y de lo que habían prometido. Se habían ido a pescar. Y Jesús se hizo en la orilla del camino, del mar, a la orilla del mar. Y uno de los discípulos le dijo a Pedro: Pedro, mira allá. ¿Sabes quién está allá? Jesús, el maestro. A Pedro le dio pena. Hasta sin ropa dice la Biblia que estaba. Se vistió la ropa y se tiró al mar. Cuando salieron no habían pescado nada en toda la noche. Y Jesús le dijo: tenemos hambre. Por eso la Biblia dice: después de haber comido, después de haber desayunado, no habían pescado nada en la noche. Y Jesús dijo: bueno, y no han pescado nada. Nada en la Biblia está puesto al azar. ¿Sabe qué les quería el Señor decir? Sus trabajos materiales no van a servir mucho, pero yo sí les puedo proveer. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Tiren la red a la derecha. Y eran pescadores de profesión y no habían sacado nada, pero hicieron caso y tiraron la red. Vaya que es una bendición hacer caso, hermanos. A uno le cuesta obedecer, pero es una bendición obedecer. Tiraron la red a la derecha y cuando la tiraron sacaron 153 peces. Y cuando los hubieron sacado, las redes casi que no resistían y llegaron donde estaba Jesús. Con pena, imagínense uno para ver a Jesús resucitado, que le había dicho a ellos: yo los haré pescadores de hombres, ya no sigan en eso. Y cuando vuelve y los encuentra, se había ido apenas hacía 3 días. Usted se podrá imaginar cómo somos nosotros. Llevaba 3 días de haberse ido y ya se habían olvidado del pacto y el compromiso. Pero Jesús, después de que les dio el desayuno, buen pescado asado, le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Jesús vuelve la segunda vez y le dice: Pedro,
¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús vuelve la tercera vez y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro se entristeció y le dijo, Señor, tú sabes, tú conoces el corazón, tú conoces lo que hay en mí, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, cumple tu lugar. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Ámame más que a tu trabajo. Ámame más que a tus amigos. Ámame más que al dinero que te pueden dar los peces que vas a pescar. Ámame más. Jesús le quería confrontar a Pedro y decirle, ámame más que los otros pescadores, ámame más que los otros discípulos, ámame más, entiende que tienes un lugar. Hermano que está aquí en esta mañana, nosotros necesitamos entender que tenemos un lugar en la familia, en la iglesia, en la sociedad y el mundo, y que el mundo nos necesita. Y que si no lo entendemos, lo cambiaremos por una ida a pescar. Lo cambiaremos por los amigos. Lo cambiaremos por las cosas de la vida. Dios no está jugando. Dios sabe por qué te llamó. Cumple tu lugar en tu casa. Cumple tu lugar en la iglesia. Cumple tu lugar en el mundo. Cumple tu lugar en la sociedad. No sé si tengan allá unas fotos que les pedí esta mañana. Si me las pudieran mostrar. Hermano, nadie cumplirá la misión a no ser que sea consciente de la misión que tenemos. Ustedes ven estas fotos. ¿Sí ven esas fotos? Esos son muchachos de 15, 18, 19, 20 años, 21 añitos. ¿Saben qué país es ese? No es Colombia. No es Venezuela. También tenemos de todo eso. No es República Dominicana, no es Haití, no son nuestros países latinos. Tenemos muchos problemas, sí, pero ¿sabe dónde está esto? Estados Unidos. ¿Y sabe por qué da dolor? Porque es el país más rico del mundo. La mejor ciencia, la mejor tecnología. Ese país le ha aportado mucho al mundo. ¿Sabe a quién se le debe la evangelización del mundo, hermanos queridos? A Estados Unidos y al Canadá. Se le debe a esos países gran parte de la evangelización del mundo. Pero ¿sabe qué pasa, hermano querido? Que a sus líderes se les olvidó quién es Dios. Se les olvidó el lugar de ser un líder en la sociedad y en el mundo. Sacaron la Biblia de las escuelas, los colegios y las universidades. Y se defiende la libertad a toda clase de actos y situaciones. Estos jóvenes, hermano, escúcheme esto, con todo respeto. Algunos de ellos, sus padres, son millonarios. Millonarios. Hay padres de muchachos de estos que tienen 500 y más de millones de dólares. Porque triunfaron en las empresas y en las compañías. Pero solo tienen un hijo y está durmiendo en la calle. Y está destruido. ¿A quién le voy a dejar 500 millones de dólares
o 1.000 millones de dólares si no tengo sino un hijo y lo perdí? ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Que se nos olvida el lugar que tenemos. ¿Sabe qué es lo que le pasó a la sociedad? Que se les olvidó Dios. Y aunque alguien no quiera creer en Dios, cuando se levanta, tiene que saber que Dios le permitió levantarse. Desde que miro mi cuerpo que se duerme en la noche y se levanta en la mañana, y la noche es oscura y me permite dormir, y cuando me levanto la luz del día es clara y me puedo abrir los ojos, tengo que decir: eso no lo fabricó el hombre, eso lo fabricó Dios. Pero aunque sabemos eso, no queremos reconocer nuestro lugar. Hay un lugar, hermano querido, en el que usted debe entender que ha sido puesto, y de usted depende la salvación de sus hijos, de personas en su familia, de personas en la iglesia, de personas en Aruba y de personas en el mundo. ¿Cuál es tu lugar? Lo primero que hay que ser consciente es de la misión que tenemos, de que estoy sentado en la salida de emergencia. Hermanas, cuando vuelvan a Canadá, pongan cuidado si les toca en salida de emergencia. Hermanos, número 2, y aquí termino. Son 4 puntos, pero déjeme terminar en el segundo. Para cumplir esta tarea, yo tengo que mirar en la misma dirección de Dios. Dios llamó a un hombre, era un discípulo de él, y Dios lo llamó y le dijo: Jonás, vete a Nínive, vete a Nínive y predícale a Nínive que en 3 días, en 40 días, Nínive será destruida. ¿Y sabe qué hizo Jonás? ¿Sabe qué hizo Jonás? Se le olvidó la misión. Tenía otra visión, y Jonás, ¿sabe qué dijo? No, yo a Nínive no voy. Tiquete para Tarsis, me voy de vacaciones. Crucero de la época. Sí, se subió en el Oasis of the Seas de la época. Se fue en crucero y dijo: yo, Jonás, no tengo nada que ir a hacer a Nínive, me voy de crucero. Y se fue de crucero. Pero Dios le dijo: Jonás, ese no es tu lugar, tú tienes una responsabilidad. Y yo quiero decirle, hermano, usted tiene una responsabilidad con su familia, con la iglesia, con Aruba y con el mundo. Jonás sí se podía ir de crucero, pero ese día no. Hay cosas que los hijos de Dios necesitamos entenderlas. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo bajó del crucero. Cuando iba, ¿cómo iba Jonás? En el cuartico. Uno se va a un crucero a dormir y a comer. Así que Jonás estaba de crucero. ¿Cómo estaba? Durmiendo. Pero estando durmiendo, Dios lo miró y le dijo: llamen a ese dormilón. Y cuando fueron y lo llamaron, los que estaban en el barco le dijeron: despiértate, dormilón. ¿No ves que esto se está hundiendo? Mira el viento, mira el mar. Y cuando ellos dijeron: vamos a echar suertes, ¿quién es el culpable? Jonás levantó la mano y dijo: soy yo. Yo no tengo por qué irme a Tarsis. Yo tenía que estar en Nínive hoy, a esta hora, en Nínive. Hermano querido, hay cosas para hacer en el mundo. Disfrute, viva, pasee, vaya, pero usted tiene una misión.
No se le olvide que tiene una misión. Dios tiene un plan con usted, con su vida, con sus hijos, con su familia. No lo olvides. Se nos está olvidando. Estamos pensando solo en nosotros y no en la obra de Dios. Y yo quiero invitarle, es tiempo de entender nuestro lugar en la familia, en la sociedad y en el mundo. Vamos a orar. Yo no sé si alguien quisiera que orara por usted esta mañana. ¿Tú entiendes tu lugar en el mundo? ¿Tú entiendes cuánto te necesita tu casa, tu familia, tus hijos, tus amigos, tus hermanos, tus tíos, tus primos? Papá, qué bueno que entiendas tu papel y que tus hijos te están observando. El día que dejas tu cargo, el día que no quieres servir a Dios, el día que se te olvida tu misión, ese día se te está olvidando quién eres. Ese día compraste un tiquete para Tarsis de vacaciones y el mundo está en crisis. Yo quiero orar por alguien más que entienda que el mundo está en crisis y que Dios está esperando que usted se consagre a Él, que usted le entregue la vida a Él, que usted le sirva a Él. Tienes un cargo este año, no lo dejes tirado. No lo dejes tirado. No digas, no lo voy a hacer. No cambies tu cargo por la comodidad de tu vida. Te montaste en un crucero para Tarsis. Cuando tú cambias tu servicio a Dios y tu liderazgo en la iglesia y tu lugar en la iglesia y te vuelves en contra de muchas cosas, te fuiste de vacaciones para Tarsis. Si en algún momento Dios te saliera al camino, acuérdate, es que me fui de vacaciones y yo tengo una misión que cumplir. Yo no sé si alguien más quiera venir a este altar, un joven que quiera colocar su vida y su juventud en las manos de Dios. Un hermano, un servidor, un líder, un predicador que quiera decirle: Señor, ayúdame este año a servirte, a pensar como tú piensas, a mirar como tú miras. Dígale a Dios que le ayude. Quiero, Señor, que me Habla con Dios. Para hablar de tu amor. Habla con Dios. Decir que tú Tienes hijos que no conocen a Dios. que me has lavado, Señor. Tienes una responsabilidad entonces. Que estaba en el cielo inmundo. Tienes un papá que no conoce a Dios. Tienes una tarea grande. Tienes esposo o esposa que no conoce a Dios. Tienes una tarea muy grande. Úsame Cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas del mundo esté. Que pueda yo anunciar que salvas tú. Ayúdame, Dios, Que el mundo le da. que este año en mi vida sea diferente. Hermanos, que este año sea diferente. Cuando alguien necesite. Mamá, que este año sea diferente en tu vida. Úsame, Papá, oh Señor. esposo, esposa, líderes, Seas cansado. que este año sea distinto. Desmayar. Y vean mis
fuerzas tan pocas, que quiera volver que atrás. quiera volver atrás. Extiéndeme tu mano Extiéndeme tu mano y lléname de valor, de Dios. valor. Dígale a Dios que le ayude. Anunciando que tú eres el Salvador. Úsame, Dios, úsame. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame, Señor, úsame. Úsame cuando en pruebas el mundo esté. Dios, ayúdame a entender mi lugar. Pueda yo anunciar que salvas tú, Ayúdame, Señor. que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame, Dios. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame, Dios, úsame. Úsame, oh Señor. Oh Dios.